¿Te acuerdas de aquel frasquito marrón que había en todos los cuartos de baño de España? El del tapón blanco, el que estaba siempre en el botiquín, al lado del alcohol y del algodón. El agua oxigenada. No había casa sin ella. Servía para curar, sí, pero también para mil cosas más que hoy hemos olvidado, porque ahora tenemos un producto distinto y carísimo para cada una de ellas. Antes, con aquel frasco de Aduro, se apañaba media casa. Quédate hasta el final, porque lo último no es un truco. Es la razón por la que aquel frasquito, más que ninguna otra cosa, significaba que en casa alguien cuidaba de ti. Y un aviso, por delante. Aquí solo hablamos del agua oxigenada de siempre, la de la farmacia, la floja. Contamos lo que se hacía en las casas. No es una receta médica ni de limpieza para copiar sin pensar. Y sobre todo, nunca, jamás, se mezcla con lejía. Aquello ni se hacía entonces ni se debe hacer ahora. El frasco del botiquín. Ahí estaba, en el armario del baño, con su tapón que costaba abrir y su líquido que no parecía nada del otro mundo. El agua oxigenada era de esas cosas que estaban siempre, que nunca se acababan del todo, que se compraban sin pensar junto con el algodón. Formaba parte del paisaje de la casa igual que el jabón lagarto o la colonia. Y cuando pasaba algo, una caída, un corte, un susto, la primera frase era siempre la misma: trae el agua oxigenada. Hoy tenemos botiquines llenos de sprays con nombres raros. Antes, con aquel frasco, empezaba y acababa casi todo. La herida de la rodilla. Aquella era su misión principal. Volvías de la calle con la rodilla hecha un mapa, de una caída jugando, y venía el ritual, el algodón, el agua oxigenada, y ese momento en que empezaba a hacer espuma blanca sobre la herida y a escocer. Y tú apretabas los dientes mientras alguien soplaba para calmar el escozor. Escocía, sí, pero daba una sensación de que aquello estaba quedando limpio, curado, arreglado. Hoy los médicos prefieren para las heridas simplemente agua y jabón, y tienen sus razones, pero para toda una generación, curarse era esto: la espuma, el escozor y el soplido de tu madre. Las rubias de agua oxigenada. Antes de que hubiera peluquerías en cada esquina y tintes de todos los colores, muchas se aclaraban el pelo en casa con agua oxigenada. Las famosas rubias de bote, las que se ponían unas mechas o se aclaraban el flequillo con aquello, sobre todo en verano. Se hablaba de ello a media voz, con una sonrisa. No vamos a recomendártelo, que el pelo lo pasaba mal y quedaba reseco como la paja. Pero era la moda de una época, el apaño casero para cambiar de aire sin gastar un duro. Y más de una recuerda perfectamente aquel olor y aquel rubio que no era rubio de nadie. El cuello y los puños de las camisas. Los cuellos de las camisas blancas, esos que se ponían grises por más que se lavaran. Tenían quien los pusiera firmes. Un poco de agua oxigenada antes de meter la camisa en la colada, y aquel cuello volvía a estar decente. Era el truco de las madres que mandaban a los hijos impecables al colegio o al trabajo aunque la ropa fuera vieja. La dignidad estaba en el detalle, en que el cuello estuviera blanco costara lo que costara de trabajo. Hoy compramos un quitamanchas para eso. Antes, el mismo frasco del botiquín hacía también ese papel. Las manchas de sangre, de una herida, de un sangrado de nariz de los niños, de lo que fuera. La mancha de sangre en la sábana o en la camisa era de las más difíciles de quitar. Y ahí el agua oxigenada hacía magia, sobre todo si la mancha era reciente y se trataba con agua fría, nunca caliente. Burbujeaba sobre la tela y la mancha empezaba a soltar. Era uno de esos saberes que se pasaban de madre a hija sin que nadie lo escribiera en ningún sitio. Hoy sigue funcionando igual, porque la química no ha cambiado. Solo que ahora hay quien paga por un producto que hace exactamente lo mismo. Si estás disfrutando de este viaje a la memoria, un me gusta y suscribirte nos ayuda muchísimo a seguir rescatando estos recuerdos. Y seguimos, que quedan unos cuantos. Las manchas amarillas del sudor. Esas manchas amarillentas que salían en las axilas de las camisas blancas. Las que parecían imposibles de quitar y estropeaban una prenda buena. Un poco de agua oxigenada sobre la mancha antes de lavar, y la camisa se recuperaba. Otra vez el mismo frasco, resolviendo otro problema más de la casa. Porque de eso se trataba, de que una sola cosa, barata y de toda la vida, valiera para 20 apuros distintos. No había un armario lleno de botes especializados. Había ingenio, y un frasco marrón que lo aguantaba casi todo. Los visillos y los encajes.
los visillos de las ventanas, las cortinas finas, los encajes de las sábanas buenas, esos que con los años iban perdiendo el blanco y se ponían amarillentos. Un remojo con un poco de agua oxigenada les devolvía la vida y volvían a lucir blancos en la ventana. En una época en que las cosas no se tiraban a la primera, sino que se cuidaban y se recuperaban, aquel frasco era también el que salvaba las telas buenas de la casa, las del ajuar, las que se guardaban con esmero. Nada se tiraba mientras hubiera una manera de dejarlo como nuevo. Las juntas de los azulejos. En el baño y en la cocina, las juntas entre los azulejos se iban ennegreciendo con la humedad y el tiempo. Un poco de agua oxigenada con un cepillo viejo, a frotar, y aquellas juntas volvían a estar blancas sin necesidad de productos agresivos. Y aquí toca repetir lo de antes, porque es importante. El agua oxigenada, sola, nunca mezclada con lejía ni con otros productos de limpieza, porque de esas mezclas salen gases que hacen daño de verdad. Aquello se usaba solo, tal cual venía en el frasco. Y así, sin peligro, dejaba el baño reluciente. La tabla de cortar y la cocina. La tabla de madera de cortar, esa que se usaba para todo y que acababa oscura y con olor, se limpiaba y se desinfectaba con un poco de agua oxigenada después de fregarla. Lo mismo las superficies de la cocina. Era la manera de tener las cosas limpias de verdad en una época en que no había un spray desinfectante para cada rincón. Un frasco, un trapo, y la cocina quedaba a punto. La limpieza de entonces se hacía con 4 cosas básicas y mucho brazo, y aquel frasco marrón era una de esas 4 cosas imprescindibles: las bayetas y las esponjas. Las bayetas y las esponjas de fregar, que con el uso cogían mal olor y se ponían llenas de bichos que no se veían, se dejaban un rato en agua con un chorro de agua oxigenada para desinfectarlas y quitarles el olor, y volvían a servir, en vez de tirarlas. Otra vez lo mismo: aprovechar, alargar la vida de las cosas, no comprar de nuevo lo que se podía recuperar. Aquella manera de cuidar hasta la bayeta, que hoy nos parece de otro mundo, era simplemente cómo se llevaba una casa cuando no sobraba de nada. El moho de las paredes, en las casas húmedas, en los baños sin ventana, en aquel rincón de la pared que cogía moho por el frío y la condensación. El agua oxigenada aplicada con cuidado ayudaba a quitar aquellas manchas negras. Era el enemigo de la humedad, tan común en las casas de entonces, con sus paredes gruesas y sus inviernos de brasero. No siempre lo resolvía del todo, que la humedad es terca, pero era lo que había, y muchas veces bastaba. Un frasco de la farmacia contra el moho de toda una pared. Así de humilde y así de resolutivo. El fregadero y las superficies blancas. La pila, el fregadero, el lavabo, todo lo blanco que con el tiempo se iba poniendo mate y sucio. Recuperaba su brillo con un poco de agua oxigenada y un buen frotado. Dejaba las superficies blancas otra vez blancas, sin arañarlas ni estropearlas. En una casa donde la limpieza era cuestión de orgullo, donde el suelo se fregaba de rodillas y el metal se sacaba brillo, aquel frasco era un aliado más en la batalla diaria por tenerlo todo reluciente. Y costaba lo que costaba una barra de pan. El vaso de los dientes. También se recordará en muchas casas su uso para la boca, algún enjuague, algún apaño para la dentadura. De esto vamos a decir poco, porque hoy hay productos específicos, y no es cosa de andar improvisando en la boca con lo que había en el botiquín. Lo dejamos como lo que es, un recuerdo de cuando el agua oxigenada se usaba para casi todo, con más fe que precaución. Que cada cual, para la salud, haga hoy caso a quien sabe. Pero como retrato de una época, ahí queda. No había apuro para el que no se echara mano de aquel frasco. Las zapatillas y las deportivas blancas, las zapatillas de lona blancas, las de gimnasia, las que se ponían pardas de tanto pisar la calle y el patio, se frotaban con un poco de agua oxigenada y volvían a parecer nuevas para el lunes. Era el truco para que los críos llevaran las deportivas presentables, sin comprar unas nuevas cada 2 por 3, que no estaba la cosa para eso. El domingo por la noche, aquel frotado devolvía a las zapatillas un blanco decente. Y el lunes, en la fila del colegio, nadie notaba que eran las mismas de siempre, recuperadas una vez más. Y llegamos a lo último, a lo que no es un truco, la mano que curaba. Porque por encima de las manchas, de los cuellos y de las juntas de los azulejos, aquel frasquito marrón significaba otra cosa. Significaba que, cuando llegabas llorando con la rodilla abierta, había unas manos que te sentaban, te limpiaban la herida con paciencia
soplaban para que no escociera y te ponían la tirita como si con eso se arreglara el mundo entero. Y de alguna manera se arreglaba. El agua oxigenada era el principio de ese gesto, el de alguien que dejaba lo que estaba haciendo para curarte. No era la química lo que curaba de verdad. Era la mano que sostenía el algodón. Hoy tenemos un producto para cada cosa, un spray para cada mancha, un botiquín lleno de nombres que no sabemos ni pronunciar. Y sin embargo, muchos seguimos recordando aquel frasco sencillo, y sobre todo a quien lo usaba con nosotros. Porque lo que echamos de menos no es el agua oxigenada, es aquella manera de cuidar, sin prisa y sin aspavientos, que cabía entera en un frasquito marrón del botiquín. Si en tu casa se le daba alguno de estos usos, o alguno más que a mí se me haya olvidado, cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leeros. Y si te has acordado de aquel botiquín, te dejamos aquí al lado algunos vídeos más para seguir viajando juntos al pasado. Hasta la próxima.